Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente. Mire, nunca creí que me iba a encontrar en la situación de tener que hablar de una proscripción en el marco de un proceso democrático iniciado hace tantos años atrás. Cállate la boca, che. Cállate la boca. Supongo, presidente, que me va a hacer respetar el uso de la palabra. Le pido, por favor, a los diputados, guardemos silencio. En este caso, presidente, a diferencia de situaciones del pasado, donde no existía esta posibilidad de una cuestión de privilegio porque el Parlamento no funcionaba, la cuestión de privilegio la hago efectivamente contra lo que se denomina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que coronó un procedimiento absolutamente distorsionado, fabricado, elaborado para que culminara en la proscripción política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese proceso se inicia cuando los poderes fácticos presionan sobre el proceso judicial y en una primera instancia con uno de sus sicarios más conocidos, invitado al lago escondido, el juez Ercolini, violan el principio non bis in idem, es decir, que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, y reabre ese procedimiento. Procedimiento que continúa después con la ratificación en una Cámara Federal donde el gobierno de Macri puso a dedo, y todavía están allí, a pesar incluso de advertencias de la Corte anterior, a dos camaristas, Bruglia y Bertucci, que no solamente se dedican a la persecución política de los adversarios del macrismo, sino que además lavan todas las causas que tiene en tribunales el expresidente Macri. Continuó en la Cámara de Casación con dos miembros que se entrevistaban con el argumento de que iban a jugar al padre con el presidente Macri, y culmina en un tribunal oral donde después de haber avanzado el procedimiento se descubre, no porque lo hayan dicho los miembros del tribunal oral, que uno de ellos jugaba al fútbol con el fiscal de la causa y que ambos jugaban en un equipo que participaba de torneos de fútbol interno en la quinta de Macri, que era a su vez el que acusaba en esa causa a través de Iguacel. La misma situación que se dio con la jueza McIntosh. Se descubrió que la jueza, avanzado el procedimiento, había hecho un acuerdo con una productora de televisión y que seguía el guión hasta el final, que tenía que coincidir obviamente con el final de la sentencia. ¿Qué sucedió en ese caso? La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que es una corte independiente, decidió separar a la jueza McIntosh de inmediato y anular el juicio. Lo mismo pasó con ese tribunal oral. Ellos no tenían un acuerdo con una productora para seguir un guión. Tenían un acuerdo con el gobierno de Macri, con Clarín, para seguir un guión. Pero es exactamente la misma situación. Esto ha generado, presidente, que un sector del pueblo argentino sienta que ha sido limitado, restringido, impedido de votar a quien pretende. En el pasado, estas situaciones se originaban en dictaduras militares o gobiernos de facto. Ocurrió con Irigoyen, ocurrió con Perón. En este caso se origina en un partido militar que viene a sustituir como arma represiva y persecutoria a ese poder militar. Porque no solamente en estos días se ha consumado esta proscripción, se ha extendido un estado de excepción en la Argentina. Hay detenciones arbitrarias, hay requisas arbitrarias. El mismo 18 de junio, un día que va a quedar en la memoria de los argentinos como el Día de la Dignidad, cuando cientos de miles de compatriotas se volcaron a las calles a repudiar la proscripción de Cristina Kirchner, la ministra de Seguridad, la conocida ministra de Seguridad
que es mercenaria de la violencia estatal, desplegó un operativo en todo el territorio argentino para frenar micros, identificar personas que iban arriba de los micros, fotografiarles los documentos, haciendo ejercicio de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, violación de la ley de inteligencia, violación de la ley de datos personales. Y después continuó con la detención de militantes, que en todo caso fueron a la puerta de un diputado a repudiar de manera simbólica lo que había sido un insulto intolerable a la hija de la expresidenta, y que tiene la cobardía de refugiarse detrás de sus fueros y hacerse defender por las fuerzas de seguridad de manera ilegal, y que ha significado que una persona, en este caso una compañera, por un delito que ni siquiera es una contravención municipal, sea enviada de manera incomunicada a la penal de Seiza y ahora nuevos allanamientos. Está bien que nosotros discutamos el caso YPF, que discutamos todo lo que tenemos que discutir, pero lo que no podemos dejar de lado es que la Argentina, con la proscripción de Cristina Kirchner, ha abierto un camino donde se está llevando a la democracia a su desaparición y en la extensión de un proceso represivo que nosotros no vamos a tolerar. Tomen en cuenta que las reglas de juego siempre las impone el gobierno, nunca las impone la oposición. No sigan por estas reglas de juego, no son las que convienen a la democracia ni a la paz social. Después no vengan a decir que en la Argentina hay violencia. La violencia siempre se origina en el poder y ustedes están extralimitando esas circunstancias y ese límite. Por eso nosotros decimos con toda claridad: vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir reivindicando el derecho de los argentinos a hacer política. En el año 94, en la reforma constitucional, en el artículo 38, se reconoce a los partidos políticos como el instrumento legítimo de la democracia. No pueden ser limitados por el capricho autoritario de Milei y de Burlich. Y el pueblo no va a resistir, no va a permitir que esto ocurra. Vamos a resistir, siempre en el marco de la legalidad, pero vamos a resistir, presidente. Porque además tenemos muy en claro que esta detención arbitraria de Cristina Kirchner tiene que ver con la imposición de estos grupos que pretenden venganza. Venganza por lo que hizo en beneficio de la sociedad argentina. Venganza por lo que hizo en el castigo a los que fueron autores de los delitos más aberrantes de lesa humanidad. Detrás de esta sentencia falsa no solamente están los grupos económicos concentrados, están los parientes de los genocidas que están enquistados en la estructura de un poder judicial mafioso. Y nosotros no vamos a tolerar que la venganza se imponga. Se va a imponer, no sé si a la larga o a la corta, la democracia en la Argentina. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leopoldo Moró.